esta primera temática de la arquitectura es arte es un tema que, bueno, personalmente a mí me interesa mucho porque son dos temas que me apasionan y que al momento de proyectar siempre intento unirlos, ¿no? Y prácticamente que no haya un- una línea tan marcada entre ambas disciplinas, sino que más bien se complementen y produzcan proyectos o edificios que vayan más allá del mero funcionalismo, sino que aporten también un poquito de emoción a lo que hacemos. Entonces, en esta primera imagen tenemos tres elementos gráficos creados por a la izquierda Flores y Prats, el del centro Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, y el de la derecha por unos arquitectos belgas que se llaman De Bildervink y Talieu, que creo que ahora ya no trabajan juntos, cada uno tiene su estudio de manera independiente, pero me parecieron tres imágenes muy potentes e interesantes porque si bien nos hablan de arquitectura, no son imágenes propiamente arquitectónicas, ¿no? Quizás la de la izquierda sería la que se pueda acercar a algo un poco más técnico, pero también tiene un componente compositivo de cómo son organizadas las formas de estas puertas, los colores, ¿no? Que tranquilamente podría ser un cuadro y funcionaría perfectamente, ¿no? Y en el caso de las otras dos imágenes, de nuevo, o sea, nos están hablando de arquitectura, pero sin ser un plano técnico arquitectónico, sino unas interpretaciones gráficas que en algún momento me gustaría explorar también para, como posibilidad de representación en el estudio. Eso como un tema de introducción. Y luego a continuación, lo que he preparado en esta charla es un poco una serie de paralelos en donde en cada imagen o cada diapositiva va a haber eh, una imagen que sí es propiamente de un edificio o un arquitecto, en este caso de Peter Zumthor, y en paralelo esta obra de Pierre Soulages. Bajo ninguna circunstancia en esta oportunidad he tratado de interpretar o asumir que hay algún tipo de relación realmente entre las imágenes que estamos viendo a continuación. Son meramente interpretaciones mías en donde a raíz de proyectos arquitectónicos que me parecen súper interesantes, he tratado de encontrar un elemento paralelo desde el mundo de las artes plásticas que podrían como que tranquilamente dialogar y crear un paralelo de dos imágenes que van juntas en donde una es arte y una es arquitectura y que tranquilamente podríamos decir que pertenecen a la misma familia, ¿no? Entonces la idea era compartir un poco con ustedes algunos arquitectos que, ya que Joaquín hace un rato decía que no habíamos llenado la encuesta, pues esta es una oportunidad en donde puedan conocer un poco más también de nosotros, de qué arquitectos nos interesan, qué artistas nos interesan. Y si no los conocían, pues esperamos que algunos de estos les parezcan también interesantes y sea una nueva apertura de puerta a artistas o arquitectos que podrían ser de interés para todo el equipo, ¿no? La siguiente son estos arquitectos chilenos Peso Bonel Richausen, en donde justamente su aproximación a la arquitectura de por sí es bien artística. Ellos producen maquetas, producen esculturas, producen pinturas y producen obras de arquitectura que al mismo tiempo son muy escultóricas, ¿no? A veces uno podría interpretarlas hasta como genéricas, no en el sentido de que no tengan algo interesante, sino que de pronto es más como una pieza en el paisaje, como un objeto, ¿no? Y tiene un componente más no referencial, si se pudiese interpretar de alguna manera, pero igual aporta una espacialidad y materialidad y exploración compositiva que desde mi punto de vista es siempre interesante y vale la pena revisar, ¿no? Y como en esta oportunidad como elemento paralelo pongo esta escultura de Sol Lewitt, que siempre trabaja, ¿no? Con esta repetición del módulo de distintas maneras que compone finalmente estas esculturas, que así como muchas obras de Peso Bonel Richardson se pueden interpretar como esculturas en el paisaje, hay muchas esculturas de Sol Lewitt
que tranquilamente se pueden interpretar como el esqueleto estructural de lo que tranquilamente podría ser un edificio. En esta quizás se va un poco más a lo figurativo, ¿no? La similitud o el paralelo, ¿no? De este grabado de Chillida, en donde personalmente me parece que si bien no existe una aparente lógica compositiva a nivel geométrico, hay un balance y un equilibrio súper potente en cada uno de sus grabados, ¿no? Y que en esta oportunidad he hecho el paralelo con este museo de la Fundación Ibere Camargo de Álvaro Siza en Brasil, en donde un poco a la manera en el que en el grabado de Chillida aparecen estos brazos que envuelven un espacio que está en tensión al interior. Me parece que en el edificio de Álvaro Siza sucede lo mismo, ¿no? En donde estas rampas que te permiten circular entre cada uno de los niveles crean o abrazan a este espacio que está en tensión con el volumen principal del edificio. Este cuadro de Malevich, ¿no? Que se resume básicamente a dos cuadrados de distinto tamaño, de distinto color, en donde con un pequeño giro se crea un gesto de tensión entre ellos, que personalmente, de nuevo, me parece una estrategia que me gusta que aparezca de manera recurrente en los edificios que diseñamos desde el estudio, porque parte de piezas que son sencillas de por sí, pero la complejidad aparece en el cómo comienzan a interactuar entre ellas, ¿no? Y ese mismo paralelo lo he trasladado a la interpretación de la casa Fisher de Louis Kahn, en donde prácticamente el giro del cuadrado de abajo, ¿no? En la planta de la derecha, hace un gesto muy similar a lo que Malevich hace con el cuadrado rojo en su composición, ¿no? Simplemente por un tema de conectar los espacios. En el caso de la casa Fisher, estos cuadrados sí están en contacto, ¿no? Pero básicamente el gesto de composición y de relación entre la forma es el mismo. En este caso, bueno, otro tema que me interesa mucho es esta profundidad de la lectura del espacio, el cómo uno puede interpretar que hay distintos planos, ¿no? Que te permiten terminar de absorber la sensación de experimentar un espacio simplemente con la sucesión de vistas que van apareciendo a través de unos encuadres, ¿no? Y en este caso es una intervención de Gordon Matta Clark que fiel a su estilo, ¿no? De recortar edificaciones existentes o de ir abriendo vanos que nos conectan entre espacios que anteriormente no hubiesen estado conectados. Lo interpreto de la misma manera en esta especie de pabellón desmontable que hace Mayo, en donde simplemente abre las esquinas de los cuartos que son perfectamente ortogonales entre sí, pero esta apertura de la esquina, que es una manera no convencional de conectar espacios porque solemos conectarlos al centro o generalmente en, no excavando toda la esquina, sino de pronto solo uno de un pedazo de la cara en un solo plano, me parece que dialoga de una manera bastante similar a lo que sucede en la foto de la intervención de Mata Clark en la izquierda, ¿no? Y cómo simplemente variando el dónde abro el muro, la percepción del espacio se enriquece considerablemente. Este artista Michael Heiser, que en verdad trabaja mucho con materiales naturales, con intervenciones incluso de land art, en donde hace unas excavaciones enormes en el suelo, en el desierto, ¿no? Y cómo esa intervención de la mano del ser humano en un paisaje natural ya de por sí está muy asociada a lo que hacemos nosotros los arquitectos, ¿no? En este caso no es una obra de land art, es una obra que él sí trae a un espacio interior en una galería, pero me llamó mucho la atención este encuadre tan perfecto y ortogonal que rodea la imperfección de cada una de estas piedras, ¿no? Es como una especie de domesticar a la naturaleza, simplemente encuadrándola dentro de un marco definido por una geometría que solamente existe porque el ser humano ha planteado de que esas son las formas que nosotros leemos como formas puras, ¿no? Y de esa misma manera ya no he puesto una foto de un edificio, sino solamente estas plantas de Aires Mateus, en donde me parece súper interesante
el invertir esta figura del lleno y el vacío, en el caso de Michael Heiser, es como la piedra eh, produce el lleno y estos espacios irregulares que están alrededor de la misma es la interpretación del vacío, pero en el caso de los proyectos de Aires Mateus, como ellos representan lo construido o lo lleno con estas manchas negras, ¿no? De plano con línea invertida en donde todos los dibujos están en blanco, ¿no? Para representar el lleno, ¿no? Pero al mismo tiempo se van creando estas cavidades, ¿no? Que aparecen en tensión entre lo que es lleno, que terminan siendo espacios de circulación o espacios secundarios. Entonces, me parecía interesante crear ese paralelo de estas tensiones de lo regular y lo irregular, lo positivo y lo negativo. Y por último, esta relación entre unas formas mucho más orgánicas, ¿no? Que tienen más que ver con la obra de Sana, esta permeabilidad visual y continuidad finita del espacio a través de una esbeltez casi inexistente de las estructuras. Y en esta oportunidad hice ese paralelo con este cuadro de Joan Miró, ¿no? En donde, de nuevo, ya la geometría no es tan rigurosa o no responde a un enfoque compositivo, geométrico, técnico y académico, sino más a la emoción y al trazo libre de una manera intuitiva, crear un balance compositivo, ¿no? Quizás termina siendo la más abstracta, creo, de las que he mostrado. No sé si de pronto el orden lo hubiese invertido, ahora siendo una especie de retrospectiva de lo que acabo de presentar, yo quizás hubiese pensado con esto que tiene una sensación más libre y de pronto haber terminado con ejemplos que creo que son un poco más claros y concretos. Hay uno más que ya no es necesariamente un paralelo entre artista y arquitecto, sino simplemente la presentación de cómo estos arquitectos que ya mencioné hace un momento, Peso, y Richardson, tienen esta combinación de todo, ¿no? O sea, vemos la imagen al lado izquierdo y claramente nos damos cuenta que para ellos hacer arquitectura y pensar arquitectura es parte de su vida, de divertirse, de pasarla bien y que estas acciones que ellos hacen finalmente terminan siendo detonantes o podrían partir como inspiración para proyectos que aparecen más adelante. Ahora, yo no estoy seguro, no llegué a investigar si lo que sucede en la imagen de la izquierda sucede antes del proyecto del lado derecho, que es el pabellón, no, un pabellón que ellos diseñan en una Bienal de Venecia que no recuerdo exactamente de qué año es, pero me pareció interesante igual hacer el paralelo, que esté relacionado o no para ellos, de manera subconsciente quizás lo está, ¿no? O sea, o estas formas, o estas figuras, o esta manera de entender y pensar la arquitectura, aparentemente siempre está presente en su reflexión proyectual y me pareció potente hacer, en este caso ya no paralelo artista y arquitecto, sino estos arquitectos que también son artistas. Terminar con esta reflexión, ¿no? Un poco ya con miras a cómo lo que he presentado ahora me parece que se podría compartir con el resto del equipo. Para mí la arquitectura no es arte, pero pienso que aquella arquitectura que no tiene de arte no es arquitectura. Para seguir con esta conversación, respondiendo a la pregunta de la arquitectura es arte, al inicio la tomé un poco de manera intuitiva, que era lo primero que se me venía a la mente, y me pareció una pregunta un poco pretenciosa, si se quiere, tratar de nosotros ponernos en el mismo saco que los artistas, y al mismo tiempo me parecía una pregunta que quizás no le hacía justicia a todo lo que involucra ser un arquitecto. Entonces estaba ahí como en la duda de cómo abordarlo. Así que bueno, dije voy a buscar las definiciones y de repente eso me da un poco de claridad sobre cómo puedo llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, bueno, empecé con la del arte, que según la Real Academia es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Como sabemos, el arte no es solo plástico, sino
engloba todas estas distintas plataformas, ¿no? Y bueno, sí, hasta cierto punto vamos viendo conceptos como plasmar lo real, lo imaginaba algo real, entonces por ahí que empecé a encontrar algunas conexiones con el tema arquitectónico, ¿no? De manera muy, muy rápida e intuitiva, tres imágenes que se me vinieron a la mente cuando pensaba en arte, tres obras que, bueno, que me han emocionado cuando las he podido ver algunas, ¿no? El primero es un zoom de la escultura de Bernini, El rapto de Proserpina, que es una obra que emociona y conmueve mucho y tiene una maestría técnica increíble de cómo con mármol se puede lograr que parezca piel, que parezca carne, ¿no? La segunda es La lechera de Vermeer, que es una obra que su sencillez me gusta mucho porque siento que es una escena totalmente simple y cotidiana que se ha elevado a un nivel artístico, ¿no? Superior, pero parte de eso, ¿no? De algo sencillo, cotidiano, simple. De hecho, es una persona que probablemente estaba ayudando ahí en el hogar y no es pues una musa que estaba sentada para ser retratada, sino simplemente un acto cotidiano que fue inmortalizado por Vermeer, ¿no? Y después, bueno, está también de nuevo Malevich con blanco sobre blanco, white on white. Bueno, compartimos ese gusto, la simpleza, la geometría y cómo solamente variando un poco ligeramente el tono de los blancos ya se crea una composición totalmente diferente. Y como solo girando unos grados el cuadrado que está dentro y haciéndolo de alguna proporción un poco más chica, se crea pues también otra obra de arte que emociona, ¿no? Entonces, dentro de mi debate personal, estaba pensando, ok, ya, esto es arte para mí, ahora que es arquitectura, ¿no? Y así como en lluvia de ideas, me vinieron todos estos conceptos, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene clientes, tiene presupuesto, tiene un contexto, tiene funcionalidad, tiene que responder a condiciones constructivas, atmosféricas y sociales, tiene tiempos de realización, tiene que cumplir con una reglamentación y debe ser ergonómica. Entonces, probablemente hay muchas más que estas, pero son solo algunas que retratan, la verdad, la profundidad de nuestra profesión y cómo eh, se tienen que tener todas en cuenta a la vez. Y no se puede dejar ninguna de lado porque si se deja una de lado, el proyecto no se materializa, ¿no? Entonces empecé a pensar en que se trataba también quizás más de una ciencia, ¿no? Que es, bueno, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y en los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físicas, químicas y naturales. Entonces, también encontré bastante arquitectura en esta definición, ¿no? Observación, razonamiento, estructura, principios y leyes, ¿no? Experimentación y al mismo tiempo la exactitud, ¿no? Y bueno, empecé a pensar que también la arquitectura tenía mucho de ciencia, ¿no? Y también de manera bastante rápida puse tres obras que, al igual que las de arte, son espacios que me han emocionado, ¿no? El primero es el Museo de Serralves de Álvaro Siza, el segundo es la Casa Guilardi de Luis Barragán y el tercero el Pabellón de Barcelona de Mies, que cada uno en la simpleza de sus formas y bueno, a su vez cierta complejidad también, pueden hacer espacios que mueven también el alma, ¿no? Al igual que como hace el arte. Entonces, empecé a concluir que estamos entre una disciplina que un poco refleja ambas, ¿no? Tanto el arte como la ciencia. Entonces, buscando un poco ya de justificación teórica, encontré este libro que se llama La arquitectura como arte impuro, de Anton Capitel, un catalán, teórico,
que nombra la arquitectura como arte impuro, y me pareció que resumía muy bien lo que había estado tratando de decir, ¿no? Entonces, un poco para leer el fragmento, es la arquitectura un arte impuro, un arte mestizo, y no solo porque sea un arte aplicado, originado y justificado por su utilidad, que combina lo artístico con lo funcional y lo constructivo. Lo es por esto, desde luego, pero también porque en gran medida debido a esto, en ella habita con cierta normalidad y abundancia la contradicción, como es bien sabido, así como la paradoja y la complicación, tanto o más que la complejidad. Y es un arte también de expresión indirecta y de representación, por lo que a menudo se convierte en un arte disfrazado, enmascarado. Y en otra parte del libro mencionaban los requisitos que afectan a la arquitectura, construcción, función, belleza, lugar, son tantos y tan dispares que el proyecto arquitectónico solo puede cumplirlos acudiendo a la contradicción y a la paradoja, olvidando algunos y privilegiando otros. Continuando con el planteamiento de la pregunta si la arquitectura es arte, creo que Andrea también me pregunté, o sea, siempre quiero ir como que a la concepción de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por algo? ¿No? Entonces, también pensé en qué es el arte, y sí, pues, ¿no? El arte termina siendo las manifestaciones o expresiones de actividades humanas que tienen algo significativo, que tienen emociones, que tienen historia, ¿no? Y se pueden materializar de cierta forma. Y básicamente me interesaba concluir que era también una creación humana. Entonces, un poco de las referencias que según Hegel en su libro Lecciones sobre la estética, el arte se divide en arquitectura, en escultura, en pintura, en música, en poesía. Digamos que solo cogí esta referencia para poder un poco catalogar los diferentes tipos, bueno, de arte o diferentes líneas que hay. Sin embargo, acá me llama la atención dos a mí puntualmente, que es la arquitectura y la escultura, porque ambas están en relación al espacio y ambas trabajan sobre el espacio, ¿no? El espacio que tiene que ver con, digamos, el tiempo y la proximidad entre objetos, ¿no? Y la idea, digamos, de espacio está relacionada a términos como distribución, correspondencia, disposición, estructura, la tensión entre dos o más elementos, ¿no? Y sí, estos participan en el espacio, ¿no? Acá también en un extracto de este librito que justo estuve leyendo para un poco inspirarme en la pregunta, resalta también los valores como la luz, los materiales, las texturas, los ritmos, colores y hasta sonidos, ¿no? Son cualidades que, digamos, caracterizan la espacialidad. Pero entonces me pregunto, ¿no? Si la arquitectura y la escultura entonces son lo mismo, porque ambos trabajan, digamos, el espacio y el tiempo. Y ahí es cuando entra esta idea o viene esta idea de, entonces quiero saber entonces la esencia de cada una de estas disciplinas, que son muy parecidas, ¿no? El ethos, o sea, la identidad de cada una, ¿qué nos hace diferentes? A lo que también, como Oscar, hice como una comparativa de una escultura, que es para el homenaje a Chini, Jorge Oteiza, que es escultor y poeta, y también estaba este otro referente, que es la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier, que es arquitecto, ¿no? Y entonces se puede ver esa idea del trabajo de la espacialidad sobre, primero una piedra caliza y el otro sobre una masa enorme de concreto, ¿no? Y, o sea, en esta imagen como que quería reflejar cuál entonces es el ethos de cada una de estas disciplinas y básicamente pude llegar a esta intervención de esta misma imagen, ¿no? De la escultura hecha por esta gran mano que va como que moldeando y va explorando y va siendo más subjetivo, ¿no? Sin embargo, en la arquitectura empiezan a haber otro tipo de relaciones, que son estas, ¿no? De que el hombre ya va interviniendo en este espacio, en digamos, en este gran volumen que ha sido esculpido, ¿no? Y se está utilizando. Entonces, llego a la conclusión que no hay arquitectura sin espacio, sí, al igual que la escultura, pero sobre todo no hay arquitectura sin habitante. Y bueno, finalmente, sí, yo a través de toda esta exploración, esta mini exploración, llego a la conclusión que sí, la arquitectura es arte desde su propio ethos, ¿no? Que es el hombre. Pero entonces me hago la pregunta también de, finalmente, que lleva a esta otra reflexión, que es entonces, ¿por qué nos empeñamos en ser escultores, ¿no? Y esto retoma, digamos, la primera imagen, ¿no? Que es en realidad uno de estos edificios que intenta, digamos, profesar el arte como si fuese, digamos, una especie de creatividad loca, ¿no? Que siempre se nos asume a nosotros como los arquitectos, pero nos olvidamos en realidad del ethos de la arquitectura, que es la persona que finalmente va a terminar habitando este espacio. Continuando con esta plática, con la cuestión, pequeña introducción de
lo que vendría a ser a la respuesta de que si es que la arquitectura es arte, más allá de que existe unas letras dentro de lo que es arquitectura que involucra el arte, empecé con algunas preguntas tratando de resolver esta pregunta principal, que es si la arquitectura es arte. ¿Qué tan importante es el arte en la vida del ser humano? La arquitectura depende del estímulo del arte. Si el arte toca fibras en el ser humano, la arquitectura también lo hace. El arte es, es arquitectura. Entonces, en base a estas preguntas que me surgieron durante esta presentación, bueno, encontré algunas semejanzas o diferencias que involucran a lo que es la arquitectura y el arte. Las semejanzas podría ser la estética, la expresión, la materialidad, el impacto emocional, y lo que la diferencia son la funcionalidad, la escala, la normativa y el impacto social. Quizás en este último punto que pude encontrar es la diferencia que hay entre emoción y lo social. Quizás el arte podría ser más por el lado emocional, como también la arquitectura, y lo social podría ser también involucrando a ambos, ¿no? Porque el arte quizás también puede ser un sinónimo o un punto de llamada de atención a los problemas sociales que existen y que podrían resolver o eh, se podrían tratar de distintos modos o llamar la atención sobre todo, ¿no? En este proyecto, bueno, en esta obra de Luis Kahn, el Instituto Salk, uno a primera vista ve esta portada y, bueno, termina contemplando el atardecer, hace que el ser humano se encuentre a sí mismo en la inmensidad del horizonte, que tienes esa línea horizontal que es el mar, que tienes ese atardecer, esas luces cálidas que hay a lo largo de todo esta primera portada del proyecto mismo, generan una emoción en el ser humano y en el espectador mismo, ¿no? Que involucra ciertas horas o estaciones del año que puedas disfrutar de este momento. Y también pude ver el proyecto de Olafur Eliasson, el proyecto meteorológico en el 2003, que también hace una semejanza al atardecer, que pinta el cielo de esos colores, del color amarillo, naranja, que en mi particularidad, opinión, quizás podría ser un color nostálgico hacia el ser humano, reflejando con nosotros mismos los sueños y los recuerdos que del día que se va en estos atardeceres que tenemos en distintos años, ¿no? Y también de Piet Mondrian. Piet Mondrian, un artista muy marcado por la escuela Bauhaus, que esta conversación creo que se basa justamente en todo lo que involucra esta escuela y que marcó a todo el siglo XX, ¿no? Que hasta ahora sí seguimos hablando de esto, que es las obras de Mondrian, que sirvieron de inspiración para justamente Charles Edward Jenner, Le Corbusier para los amigos, la unidad habitacional de Marsella, que hace uso de estos colores, estas formas planas a lo largo de este proyecto, que justamente se dio en los años 45, después de la Segunda Guerra Mundial, que necesitaban justamente viviendas para esto, después de toda esta gran masacre que se dio en Europa, ¿no? Esta unidad habitacional de Marsella termina siendo un testimonio que la arquitectura puede ser tanto un hogar como una obra de arte, donde cada balcón es un lienzo donde la cotidianidad se pinta en los colores y la nueva modernidad de aquellos años, que se hablaba de modernidad y justamente la simplicidad de los proyectos que volumen, ¿no? Como conclusión, creería que la arquitectura no solo puede considerarse arte, sino que a menudo debe serlo para alcanzar un máximo potencial del proyecto. Si bien debe cumplir con criterios funcionales, técnicos, la dimensión artística de la arquitectura, que es lo que transforma el espacio construido en el entorno significativo emocional al ser humano, ¿no? La arquitectura es una disciplina que al combinar función y estética se erige como una de las formas de arte más
completas y envolventes, que también puede lograr generar una cierta emoción en el ser humano, y que el fin mismo de la arquitectura termina siendo pues resolver o simplificar la vida del ser humano, que, que podría ser, ¿no?, emocionante así al mismo tiempo. Y al final la respuesta es que la arquitectura es arte, reside en la capacidad de inspirar, emocionar y mejorar la vida humana, tal como se hace cualquier otra forma de arte. Continuando con la presentación, me hago la misma pregunta. La arquitectura es arte. Al igual que todos ustedes, también me respondí al inicio de una manera muy intuitiva, ¿no? La mirada que tengo es un poco más de mi experiencia propia y de lo que he ido observando durante todo el tiempo. Entonces, al igual que Andrea, busqué los significados de qué es arte y qué es arquitectura, ¿no? Entonces, la primera pregunta era ¿qué es arte? Y encontré dos definiciones. Una es la que ya dijeron, que es hacer real algo imaginario en algo plástico con diferentes recursos. Y la otra definición es un poco la inicial y la más antigua del arte, por así decirlo, y es algo que sé que alguna vez muchos lo hemos escuchado, y es que cuando dicen tienes el arte de hacer tal cosa, entonces esa definición como más antigua del arte es tener la habilidad o la capacidad de hacer algo, no algo simplemente estético, sino es tener la capacidad y la habilidad de hacer algo. Entonces hay muchas cosas podrían ser arte si lo tomamos súper fácil esta definición. Entonces, viendo con la definición de arte y observando en imágenes que fui tomando alrededor del tiempo, eh, me fui viendo y fui preguntándome, viendo las imágenes, si había arte en esa arquitectura o si esa arquitectura era arte. Entonces, son estas imágenes de acá, donde esos tres espacios son más que nada espacios dedicados a la religión. Yo he visto mucha más arte en la arquitectura religiosa que en la arquitectura común y corriente, ¿no? Y yo creo que este es un paso bastante importante en la arquitectura, y es que inicialmente la arquitectura nació como una necesidad, protegernos. Y con el paso del tiempo, a la gente le empezaron a importar más cosas, no solo las cosas físicas, sino las cosas emocionales. Y creo que ahí empezó a surgir el arte y la manera de entender el espacio de muchísimas maneras diferentes. Por ejemplo, nos dejan un proyecto y nos dicen, quiero que este proyecto me dé tranquilidad. Entonces ya no solamente es algo físico, no es solamente protección, es algo más trascendental. Entonces creo que eso se fue trabajando más con la religión, porque la religión tiene todo este ámbito espiritual que busca trascender más allá. Entonces creo que ese es un paso importante para que el arte se vea reflejado en la arquitectura. Y luego preguntándome qué es la arquitectura. La definición de arquitectura por default en Internet dice que es el arte de proyectar y de construir edificios. Y al haber averiguado la definición anterior de arte, entiendo que lo dicen así porque es la capacidad o la habilidad de construir edificios y de proyectarlos y construirlos. Entonces, pensando en los talleres, pensando en los ejercicios que siempre nos hacen hacer, primero que hacemos es proyectar, y proyectamos de acuerdo a una idea y de acuerdo a una necesidad. Entonces, creo que el arte empieza ahí, el momento de hacerla real la idea. Entonces, al momento de hacer un dibujo que represente una emoción o un concepto, de ir proyectando en algo, y así va evolucionando y se transforma en arquitectura. Entonces, como conclusión de qué es la arquitectura es el arte de crear espacios bien logrados en base a la necesidad del usuario. No creo que la arquitectura sea como tal. Mi respuesta automática no es sí, sino que tiene un montón de trasfondo, y
también tomo como ejemplo este convento que también es religioso, que es de las hermanas María Inmaculada, que me parece que en este proyecto se ve reflejada ambas cosas que he dicho, ¿no? El arte y la arquitectura del ambiente y de cómo se ve, cómo se observa, lo que transmite. Ya como conclusión final, yo creo que el arte puede ser arquitectura y la arquitectura puede ser arte, pero no son una y la otra. En algunos momentos pueden llegar a ser.